Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Una mirada a la justicia, el espacio de reflexión jurídica que tenemos abogados especializados en las diferentes áreas para procurarles a todos ustedes asesoría, consultoría y representación jurídica. Recuerden que estamos ubicados en Medellín, con la sede principal en la EPS Jurídica Una Mirada a la Justicia, ubicada en la carrera 71, número 4626, y desde allí, gracias a las buenas alianzas que hacemos con los abogados, obviamente, y de las necesidades que ustedes tienen, empezamos a contactar nuestros abogados en alianza. Recuerden que abarcamos todo el país gracias a la alianza que tenemos con la organización Indemnizaciones Paz Abogados, y esto nos permite brindarle mayor integralidad, mayor conocimiento, agilidad en los procesos y mucho más. Cuando usted se acerca a nuestra organización, miramos su caso, su conflicto, desde todos los ámbitos del derecho. Por eso es muy importante que estén siempre sintonizados en Una Mirada a la Justicia, tanto en radio como en televisión, para procurar que ustedes también tengan un conocimiento edificante en lo jurídico, educarnos para tratar el conflicto. Como todos los martes y jueves, tenemos una invitada muy especial. Hoy vamos a aprender un tema nuevo, un tema novedoso, y por eso le damos un saludo muy especial a la doctora Isabel Cristina Piedrahita. Doctora, bienvenida a nuestro programa, y ya le voy a hacer la presentación de qué es lo que usted hace, la importancia y la trascendencia que hay en este tema, pero antes la saludo. Bienvenida a nuestro programa, Isabel. Muchas gracias, Joana, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Isabel Cristina es abogada especializada en Derecho de los Negocios. El Derecho de los Negocios tiene unos ámbitos y unos trabajos muy amplios, y ella eligió trabajar en lo que tiene que ver con derecho de marcas y patentes, propiedad intelectual. Todo lo que tiene que ver cuando ustedes crean una empresa y crean un logo, de pronto cuando tienen la capacidad o la idoneidad de crear un libro, crear una canción. Resulta que todas estas creaciones del ser humano que vienen del interior de nosotros se deben proteger, y por eso existen abogados especializados en protección de marcas y patentes, derechos de autor y propiedad intelectual. Pero yo quiero darle la palabra a la doctora Isabel para que nos dilucide muy bien y nos explique cómo entender lógicamente todos los aspectos que hablan de la propiedad intelectual, derechos de autor, marcas y patentes, para todos los televidentes que están ávidos de conocer en qué consiste esto. Bueno, la propiedad intelectual es una rama del derecho, es un conjunto de normas que se encargan de la protección de los creadores de obras literarias, artísticas y científicas, y de otro tipo de obras que son las que están relacionadas con las nuevas creaciones y los signos distintivos, nuevas creaciones siendo las invenciones, como que se protegen mediante patente de invención, patente de modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, diseño industrial, nuevas variedades vegetales, etcétera. Adicionalmente están los signos distintivos que protegen todas las signos, señas, símbolos que los comerciantes utilizan para identificarse en el mercado, para identificar sus productos o servicios. En ese sentido, entonces tenemos las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las enseñas, que es como se identifican los establecimientos de comercio, y también los nombres de dominio, que son muy de moda están, porque son como todas esas creaciones que son únicas por el lugar donde son producidas o por las comunidades que las producen. En ese caso tenemos Café de Colombia, tenemos la cerámica de Ráquira, las mochilas Wayuu, etcétera.
etcétera. Claro que sí. Isabel Cristina, un tema tan complejo que afecta, y digo afecta no porque nos perjudique, sino que todas las personas tenemos que ver en él. Muchas veces un empresario crea su empresa para vender un producto o incluso un servicio, le crea un logo y ese logo se hace famoso, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, valga la redundancia, ya muy marcado, el de Coca-Cola. Supongamos que cualquiera de nosotros pudo haber creado esa marca, ese logo Coca-Cola, y por desconocimiento o por negligencia, en algún momento no la patentó, no la registró. ¿Qué puede pasar con un ciudadano que se encuentra en una situación como esa? Es que tiene un producto, tiene un servicio con una marca que no registró y que posiblemente otra persona la puede registrar a su nombre. Bueno, el derecho sobre una marca se adquiere a partir del registro. El registro es un trámite que es totalmente distinto al registro que se hace ante la Cámara de Comercio, que es el registro mercantil. En la Cámara de Comercio se registran los comerciantes, los establecimientos de comercio, las entidades sin ánimo de lucro y algunas asociaciones o sociedades. Sin embargo, en el caso de las marcas no se registran ante la Cámara de Comercio, sino que se hace un trámite ¿Pueden, doctora Isabel, los comerciantes, los dueños de marcas, hacer el registro de estas tan valiosos bienes, porque son considerados bienes dentro de la contabilidad? Muchas personas tienen su marca, no la registran, pasan desapercibidos y es importante que sepan que los abogados tienen una función especial, es de proteger esa marca. ¿Cómo podemos hacer la invitación para que las personas empiecen a generar conciencia de la importancia de registrar su marca y cómo lo pueden hacer? Bueno, varios escenarios se presentan. De los más horribles que he visto yo están, por ejemplo, cuando el ex socio registra la marca de la sociedad de la que se salió, dejando a los otros socios perjudicados y sin defensa, básicamente. Otro caso que he visto es cuando alguien registra la marca y contacta a quien actualmente la está explotando con intenciones de demandarlo o que le pague dinero para cederle el registro de marca. Incluso hay una mala práctica y es cuando se hacen exposiciones, ferias, etcétera, hay firmas de abogados, o no solo de abogados, en general. De profesionales. De profesionales. Aquí no es tampoco para echarle la culpa al gremio, al que también pertenezco con mucho orgullo. Pero se fijan qué nombres se están utilizando, qué nombres le están poniendo a los productos, cómo se están identificando. Y ya estableciendo esto, después de que la feria termina, llaman al comerciante, le dicen: yo voy a registrar la marca y lo voy a demandar a usted, a menos de que usted registre la marca conmigo. Entonces es como una forma también de extorsionar
Es una especie, no puedo decir exactamente que es una extorsión, porque eso lo determinaría solamente un juez penal, claro. Pero sí es una forma de forzar al comerciante a que realice el trámite y pues lamentablemente es legal porque la única forma de adquirir el derecho es mediante el registro. La marca no se adquiere con el uso, no se adquiere con la costumbre, no se adquiere con que yo siempre te vea utilizándola, sino que se adquiere con el registro. Lamentablemente es la única forma que se tiene de proteger el derecho. ¿En qué consiste ese registro, doctora Isabel? Bueno, entonces el registro tiene 3 etapas distinguibles, ¿cierto? Y tiene una etapa previa. Entonces, antes de iniciar el registro de marca, teniendo en cuenta que las marcas tienen que ser distintivas y susceptibles de aplicar de fijación gráfica o de representación gráfica, las marcas deben ser distintivas, o sea que tienen que ser diferentes y no generar riesgos de confusión con las marcas que ya existen en ese mercado específico de productos y servicios, como por ejemplo si voy a explotar la marca Isabel Piedrahíta, Isapiedra, para zapatos, entonces pues tengo que fijarme que no haya una marca igual o sustancialmente similar que pueda generar confusión en el consumidor con la expresión Isapiedra o con la parte gráfica de la marca, porque hay marcas mixtas que involucran parte gráfica y parte nominativa y existen marcas que son solamente letras y expresiones pues literales. En ese sentido, entonces, antes de hacer la solicitud, se recomienda hacer una cosa que se llama la búsqueda de antecedentes marcarios. La búsqueda de antecedentes marcarios es un trámite que se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que uno le solicita a la superintendencia que haga una búsqueda en su base de datos para saber en las clases específicas de productos y servicios qué tipo de marcas existen parecidas o muy similares. Adicionalmente a esto, cuando ya se hace, pues se establece que no hay similares, o por lo menos se establece con cierto nivel de certeza, lamentablemente nada te lo asegura. Claro. Uno se encuentra sorpresas, incluyendo en el trámite, uno se encuentra grandes sorpresas. Entonces ya tú haces la presentación de la solicitud. Cuando se hace la presentación de solicitud, la Superintendencia de Industria y Comercio hace una verificación que todos los papeles estén en orden, que hayas aportado el poder, que la solicitud esté completa, etcétera. Si no está completa, te hacen un requerimiento para contestar, completar la información. Cuando pasa ese examen de forma, se ordena la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. La publicación se hace con el fin de que quienes estén interesados puedan oponerse, puedan presentar oposiciones. ¿Como una publicidad que se da? Se le da una publicidad para que las personas, es muy común a lo que sucede con muchos negocios jurídicos como las sucesiones, los divorcios, los matrimonios, que se hace una publicación para que los que estén interesados puedan entrar y oponerse. Oponerse porque consideren que afecta un derecho que ellos tienen, como una persona que tenga una marca sustancialmente similar o considere que hay riesgo de confusión, etcétera. O simplemente porque la persona considere que la marca no es registrable porque no cumple con los requisitos para ser registrable, por ejemplo, porque se está utilizando una expresión de uso común en el área o en el mercado específico, por ejemplo, agua marca agua, pues es una expresión común de la que nadie se puede apropiar. Una vez pasa la etapa de publicación, si se presentan oposiciones hay que contestarlas, si no se presentan entonces se cierra la etapa de publicación, entra una tercera etapa que es el examen de fondo en el que la superintendencia establece si cumple con los requisitos de registrabilidad y en caso de que se hayan presentado oposiciones y sus respectivas contestaciones, entonces procede a estudiar los argumentos de la oposición y de la contestación. Y al final toma la decisión de si otorga el registro o no otorga el registro. ¿Qué implica que se otorgue ese registro? Es decir, para el comerciante, ¿qué gabelas tiene o qué beneficios o incluso si se generan perjuicios? ¿Qué implica como tal la responsabilidad de tener ese registro de marca?
Es un derecho que se genera en favor de una persona y es un bien que hace parte del establecimiento de comercio. Eh, Como derecho de contenido patrimonial, puede ser vendido, puede ser licenciado, puede ser em, donado, bueno, ni tan donado, porque en el derecho comercial no existen actos gratuitos, básicamente, pero puede ser negociado, ¿cierto? Entra dentro de las operaciones de fusión o escisión de sociedades, etcétera. Puede ser dado en prenda, puede ser embargado. La marca puede ser embargada. Correcto, puede ser embargado. Esa marca también implica que haya una explotación de vida. Yo no puedo registrar una marca y quedarme con ella ahí guardada por un tiempo y después mirar a ver qué pasa. No, quien adquiere el derecho sobre la marca adquiere el derecho y la obligación de usarla dentro del comercio. Y si después de que ha pasado cierto tiempo, después del registro, no se ha realizado una explotación en el mercado, las personas pueden interponer una acción que se llama la acción de cancelación para que a esa persona se le quite el registro marcario, o sea, se cancele el registro marcario. Obviamente, cuando hay acción de cancelación, pues la superintendencia presume que hay un interés por parte de quien está interponiendo la acción de cancelación y por eso dice, bueno, si vas a solicitar la cancelación, haz la solicitud de que te concedan el registro de marca, pues ¿para qué más lo vas a hacer? No va a ser para que simplemente quitarle el derecho al otro ni Por nada, es hacer el porque hay daño. un interés exacto de poder explotar estas marcas. Hay que renovarlas cada 10 años. Y ha pasado en ciertos países que grandes empresas se pasan un día Sin renovar. y les registran, no tanto la marca, pero por ejemplo con los nombres de dominio en Internet, que Claro. como el www, tanto creo que con Google lo hicieron, se les olvidó pagar como por un día y les registraron Google, creo que por allá en Singapur, alguien se apoderó como de ese nombre de dominio, fue Es muy complicado asustado. y obviamente la invitación es para que todos ustedes que tienen marca, es que no importa saber si es pequeña o es grande, es marca y esa marca tiene un valor económico. ¿Quién valora ese concepto económico? Bueno, para eso hay personas que son expertas en valoración de marca. Normalmente tendría que ser una persona que tenga conocimientos de finanzas, no un contador. La gente cree que los contadores son los expertos en el tema, pero en realidad los contadores no son los expertos. Más que todo es una persona con conocimientos de finanzas y esta persona será la encargada de hacer una valoración de cuánto vale en el mercado. Esa valoración del mercado, como dices, entonces es oponible, se puede comercializar, se puede promocionar de acuerdo a lo que se diga por concepto de este personaje de pronto experto en finanzas, o el gobierno interviene de alguna manera en esto. No, no, el gobierno no interviene en cuánto puede valer una marca. Las NIF, las nuevas normas internacionales, pues sí hacen como, tienen unas normas específicas de cómo se integran los activos intangibles, incluyendo pues las marcas dentro de la contabilidad. Por ejemplo, hay una norma que dice que las microempresas no pueden monetizar este tipo de activos, por ejemplo, porque se puede prestar para defraudar terceros, inflar los valores de la empresa para efectos Claro. de los... Pero las empresas de cierto tamaño sí incluyen pues, los activos intangibles en sus balances. Los mercados, o sea, lo que vale algo es lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. Porque incluso si tu financiero es el que está
manubrio, digamos. Los manubrios pueden ser invenciones siempre y cuando cumplan con los requisitos para ser invenciones, es decir, sean novedosos, tengan altura inventiva y aplicación industrial. Esos son los requisitos. Sí. Perfecto. ¿Qué quiere decir que sea novedoso o que sea nuevo? Quiere decir que no puede haber nada igual, ¿sí? No debe En el existir nada mundo. en el mundo o en Colombia. En el mundo. Es básicamente que no esté en el estado de la técnica en ningún lado. El estado de la técnica es todos los conocimientos, todo lo que se conoce, básicamente. Sí. Adicionalmente, tenemos la altura inventiva, y es que a pesar de que es nuevo, no puede ser evidente para una persona que medianamente conozca de la ciencia y la técnica. ¿Evidente qué? Que no sea muy común. Sí, que no sea obvio, ¿sí? Porque las patentes deben significar un salto, un cambio significativo frente a lo que ya existe. Un mejoramiento. Sí, ahora el requisito de no evidente es un requisito bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque tendrá que contar con el concepto de una persona que conozca de la ciencia y la técnica o el área específica del conocimiento en el que se encuentra la invención. Pero también podría ser un diseño industrial. Los diseños industriales, por ejemplo, son apariencias nuevas de productos útiles. Es decir, el producto ya existe, el diseño industrial le da una forma nueva, ¿sí? No le aporta ninguna utilidad, es decir, no es indispensable para la funcionalidad del objeto, pero sí tiene algo muy importante, y es que mediante los diseños industriales se protegen las nuevas formas, las nuevas apariencias estéticas, ¿sí? Claro. Y todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de inventar, incluso porque en las universidades, doctora, se ha hecho un llamado para que las personas empiecen a crear, a inventar, y esas creaciones tienen que tener su debido registro o patente. ¿Cómo se hace ese procedimiento de registrar o patentar? ¿También es el mismo ante la superintendencia o Sí. tiene un registro distinto? No, es ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las marcas se hacen ante la División de Signos Distintivos, pero las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad y los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados se protegen, pues todo el trámite se hace ante la Dirección de Nuevas Creaciones, que hace parte de la oficina del superintendente delegado para la propiedad industrial. Básicamente el trámite es muy parecido en el sentido de que tú presentas una documentación, tú hacen un examen de forma, establecen si los documentos están en orden, pero también en el caso de las patentes establecen que sea materia patentable, es decir, que encajen dentro de lo que la ley considera que puede llegar a ser una invención, ¿sí? Después se hace la publicación, dentro del periodo de publicación pueden haber oposiciones. Después de esto se cierra la etapa de publicación, entra el examen de fondo, hay un examen que hace un examinador experto, y después de esto pues entramos a la etapa de determinar si se concedió o no el derecho. ¿Cómo sé yo y cómo saben los televidentes, inventores, que mi invento no está en otro lugar del mundo? Para eso se utilizan todos los sistemas de información posibles, internet, bases de datos libres en internet, bases de datos especializadas por las que muchas veces hay que pagar. Muchas universidades tienen acceso a este tipo de bases de datos y cada vez se está buscando abrir más el acceso a este tipo de bases de datos. Adicionalmente, se puede utilizar las mismas bases de datos de patentes que ya existen, como la de la Superintendencia de Industria y Comercio, la de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se llama Patent Scope, la de la Oficina Europea de Patentes, que se llama SpaceNet. Hay varias bases de datos que incluso son libres en internet. Hay que desarrollar ciertas estrategias para no ahogarse en la cantidad de datos que uno puede encontrar, porque también existe Google Patents, ¿cierto? Entonces hay que desarrollar ciertas estrategias para no ahogarse, porque uno busca manubrio de bicicleta y la buscas en inglés, por ejemplo, y te puede aparecer 1.000.000 de datos. Claro. ¿Sí? Pero ¿cómo encontrar algo que se parezca al
a lo que tienes, como para estar más a la fija, para saber un poco más. Entonces hay que aprender un poco de técnicas de búsqueda en internet. Muy interesante, y la doctora Isabel Cristina Piedrahita se encuentra en alianza con la organización Una Mirada a la Justicia, lo que posibilita que todos ustedes puedan acceder a los servicios con ella de asesoría, consultoría, incluso representación jurídica, porque usted, grande, mediano o pequeño empresario, si tiene un producto, si tiene un servicio, regístrelo. Haga su registro de marca, si tiene una invención, haga su patente. Lo que requiera una simple asesoría la pueden tener contactando a la doctora Isabel Cristina, y esto lo pueden hacer en los números que siempre damos de contacto de la organización Una Mirada a la Justicia, 503-0812 y 503-6277. En este momento incluso pueden llamar, pedir la cita, agendarla, y de esta manera ella tendrá un contacto con ustedes personalizados. Recuerden que estamos ubicados en la carrera 71, número 4626, muy cerca de la estación del Metro Estadio, y de allí pues tenemos armónicamente funcionando y trabajando abogados especializados en las diferentes áreas, algunos con oficinas particulares, otros utilizando y usufructuando nuestras oficinas para la mejor comodidad de ustedes. Es bien importante que sepan que trabajamos con la modalidad de la membresía. Ustedes adquieren la membresía con Una Mirada a la Justicia, tienen totalmente gratis la asesoría y la representación jurídica con un 50% de descuento. Pregunten por las membresías, por la afiliación. Esto los hace, además de comprometerse con nuestra organización, tener la ventaja de ser un afiliado usuario VIP, con el que tenemos un contacto personalizado. Les explicamos el proceso, cómo se direcciona, cómo se tramita, cómo se diagnostica y cómo se da hasta el final una sentencia bajo la expectativa de que sea favorable a sus intereses. Vamos a ir a unos cortes comerciales y regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia para conocer la ley y vivir en sintonía. Ya regresamos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. La mejor finca de recreo en Sopetrán, el mejor lugar para compartir con tu familia y amigos. Separa tu fin de semana y disfruta una gigantesca piscina, bar, barbecue, cancha y cómodas habitaciones a un precio inigualable. Finca Villa Patricia en Sopetrán, no te lo pierdas, conócela ya. Contacto 317-441-2086. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Continuamos aquí en el espacio de Una Mirada a la Justicia, donde ustedes pueden obtener información interesante a nivel jurídico, con abogados especializados que obviamente a través de su trayectoria en la academia y su experiencia en la vida práctica, pues les van a dar a todos ustedes una información y un conocimiento edificante, porque recuerden muy bien que como ciudadanos colombianos tenemos la obligación de conocer nuestras normas, nuestra justicia, porque el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de ninguna responsabilidad. Por eso le pedimos un mínimo de conocimiento para que en el actuar diario de sus actividades como ciudadano, como ser humano, pueda saber qué decisión tomar, qué documento firmar, con quién contratar, qué comprar, qué vender, hacer un análisis detallado de lo que puede estar sucediendo a su alrededor
con su familia, con sus amigos, sus vecinos, y de esa manera evitar el conflicto. Y si no le fue posible evitar el conflicto, si le fue irresistible, pues saber que hay abogados, cada uno especializado en un área distinta, con los que puede contar, con los que puede buscar una demanda o con los que puede buscar que le contesten la demanda que a usted le iniciaron. Trabajamos todas las áreas del derecho y de esa manera armónicamente divididos en cada área, buscamos que usted pueda solucionar su inconveniente, llamando simplemente a la línea telefónica 503-0812, 503-0812. Este programa y todos los programas que venimos haciendo a lo largo de tantos años están subidos a través de la página de YouTube. Tenemos el canal de Una Mirada a la Justicia en YouTube, donde ustedes pueden estar constantemente visualizando, repitiendo y compartiendo programas como estos que son edificadores. Los días sábados también estamos en Munera Eidman Radio, 790 AM es el dial. A las 9 de la mañana estamos allí dando también este buen conocimiento con los diferentes abogados y pueden sintonizarnos sin ningún inconveniente, pasando luego a las 12 del día, de 12 a 1, en la emisora Ondas de la Montaña. El dial de Ondas de la Montaña es 1350 AM y de esta manera tenemos una cobertura de Antioquia con los municipios del 90%. Podemos decir entonces que a través de los medios de comunicación, que bajo la responsabilidad empresarial que ellos tienen también, tenemos la posibilidad de llegar al 90% de los municipios antioqueños, por internet obviamente a muchos más, incluso a grandes ciudades, pero es para nosotros satisfacción, una satisfacción total el reconocer y saber que tenemos un auge tan amplio y tan grande con Una Mirada a la Justicia. Hoy con la doctora Isabel Cristina Piedrahita, abogada especializada en Derecho de los Negocios, quien se enfocó con lo que tiene que ver con propiedad intelectual, protección de patentes y derechos de autor. Yo quiero que nos enfoquemos un poco en este segundo bloque, doctora Isabel, en los derechos de autor. Personas que crean una canción, crean un libro, esas creaciones son como sus hijos, ¿cómo se protegen? Bueno, el derecho de autor también es una rama de la propiedad intelectual, se encarga de la protección de las obras literarias, artísticas y científicas, ya no de las invenciones ni de las marcas, sino de las obras literarias, artísticas y científicas. En este caso las protege siempre y cuando sean obras y para que algo sea obra se requiere que tenga una expresión humana, sea original y esté fijado en un medio que permita ser percibible. Es algo muy importante que las personas que nos están viendo sepan que la propiedad intelectual no protege ideas, las ideas están por fuera de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege esas mismas ideas, pero como están expresadas, proteges expresiones. Como materializadas en algo. Correcto, o también cuando están expresadas, el conocimiento está expresado en la solución de un problema técnico, como sucede con las invenciones, con los diseños industriales, etcétera. Y en ese sentido también es importante que sepan que no es la idea en sí misma, sino la idea como está plasmada en un medio que permite que pueda ser percibible, no en la cabeza tuya. Claro, hay que sacarla de acá para poder beneficiar un sinnúmero de personas. Correcto. Alrededor de esas obras, el derecho de autor otorga unas facultades a los autores. Esas facultades son de dos tipos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. De hecho, cuando tú dices que las obras son como los hijos, Sí. hay un derecho moral que se llama el derecho moral de paternidad. Derecho moral de paternidad. Exactamente. ¿En qué consiste? El derecho moral de paternidad es un derecho que tienen los autores a siempre ser reconocidos como los autores de la obra, como si fueran los papás, ¿sí? Siempre es como darle el registro de nacimiento. Sí, como que ponerle el apellido, algo así, Claro. ¿cierto? Entonces, siempre que se vaya a hacer uso de la obra, que se mencione quién es el papá, ¿sí? El autor. Por eso es que nosotros hacemos citas,
Por eso es que citamos cuando hacemos ensayos, tomamos trozos de obras musicales, tomamos trozos de fotografías, de películas, pequeños trozos, pequeños fragmentos, hacemos lo que se conoce como una citación. Y siempre que se va a hacer uso de la obra, no importa quién sea el dueño de la explotación comercial, o sea, de los derechos patrimoniales, no importa quién tenga los derechos patrimoniales, siempre hay que reconocer los derechos morales, y uno de ellos es el derecho moral de paternidad. Los derechos morales, por ejemplo, siempre le pertenecen a los autores. Son perpetuos, duran mientras la obra exista, no se pueden transferir, no se pueden valorar en dinero. No se pueden hacer disposiciones en cuanto a la transferencia de esos derechos, porque no se pueden transferir. Siempre van a ser del autor, es como si fuera un pedacito mío o un pedacito tuyo, ¿sí? Claro. Ahora bien, la forma en la que se explotan las obras sí está relacionada con los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son cualquier forma de explotación económica de la obra. Entonces, por ejemplo, dentro de los derechos patrimoniales están cualquier forma de explotación, pero la ley da unos ejemplos, como los más comunes. La reproducción, que es cuando se generan ejemplares, cuando se hacen copias de la obra. La comunicación pública, que es cuando se da a conocer la obra. La distribución, que es cuando se realizan, digamos, actos de disposición sobre los ejemplares de la obra, se venden, se alquilan, se prestan, se regalan, etc. También está la transformación, que es lo que se hace, por ejemplo, cuando un libro se pasa a una película, ¿sí? Claro. Cuando se traduce un libro, cuando se coge una balada y se vuelve un reggaetón. Ahí hay transformación. Son transformaciones de las obras. También existe la prohibición, por ejemplo, de importar a los países de la Comunidad Andina de Naciones ejemplares que hayan sido realizados sin autorización de los dueños de los derechos patrimoniales de autor. Pero los derechos patrimoniales de autor son muy diferentes a los morales, en el sentido de que, por ejemplo, los derechos patrimoniales de autor no son eternos, tienen una duración en el tiempo y se acaban. También tenemos que los derechos patrimoniales de autor se pueden transferir, se pueden valorar en dinero. Todos los contratos que se hagan sobre derechos patrimoniales de autor deben hacerse por escrito. Por lo tanto, siempre que tú vayas a ceder un derecho, pues, o lo que la gente entiende como vender, podemos tomar fragmentos de obras lícitamente publicadas para incluirlos en otras obras. Por ejemplo, también el uso de las obras para efectos de narrar acontecimientos de actualidad. Entonces, excepcionalmente, tú puedes tomar una obra y utilizarla cuando sea necesario para narrar un acontecimiento de actualidad. Te doy un ejemplo. El Festival Latinoamericano de Teatro, el festival que está en este momento en Bogotá, creo que están en un festival de teatro,
Ni Sí. idea. Claro, claro que sí, vimos la noticia. Sí, bueno, si tú ves en el fondo, en el escenario, están haciendo ensayos o incluso están representando la obra. Están narrando un acontecimiento de actualidad en el sentido de que están utilizando la obra atrás para narrar algo que está sucediendo, que es el Festival de Teatro, ¿cierto? Sí. Pero normalmente esas obras tú no las puedes reproducir de esa forma sin autorización. Pero como esto es para narrar algo que está ocurriendo y que toca necesariamente la obra que está atrás o todo el acontecimiento, se puede hacer uso de la obra, ¿sí? Como un acontecimiento de actualidad. Claro. Ahora bien, otro ejemplo es el uso de obras para ilustración en establecimientos de educación. Por ejemplo, tú puedes, la ley es clara en decir que para hacer exámenes o para fines de enseñanza o ilustración se pueden tomar obras, pero solamente se pueden copiar por medios reprográficos, o sea, solamente se puede sacar fotocopias. Fotocopia nomás. Pero no son las fotocopias que hacen las fotocopiadoras universitarias, ¿sí? Esas hacen un negocio. Ellas, Sí. por ejemplo, tienen que solicitar licencia a una sociedad que es como el SAICO, es una sociedad de gestión colectiva del libro que se llama CEDER, que es el Centro de Derechos Reprográficos. Ellos pagan para Y pagan poder para hacer, sacar las claro, copias. pues lo ideal es que lo hagan, es lo que hace que sea legal, ¿sí? La actividad. Claro. No, por ejemplo, yo como docente, yo soy docente. Para yo hacerle un examen a mis alumnos, yo puedo sacarle fotocopia a un extracto de un libro y entregárselo a mis alumnos, pero yo no puedo cobrarles por él, yo no puedo cobrar por la fotocopia, ¿sí? Sí. Y solamente lo puedo hacer dentro del fin justificado que es hacer ese examen. Pero no puedo, por ejemplo, escanearlo y mandárselos por correo, que es algo que es una práctica muy común. Por ejemplo, es una pregunta que siempre me hacen en todas las conferencias relacionadas con derechos de autor en las universidades y es, pero yo que les mando un montón de artículos, de PDFs por el correo electrónico, ¿eso tiene algún problema? Porque es solo para enseñanza. Sí, eso tiene un grave problema y es que la ley, a pesar de que está un poco obsoleta, solamente establece que la reproducción que se puede hacer es reprográfica, es fotocopiadora. Fotocopia. Ahí se está incurriendo entonces posiblemente por desconocimiento en una sanción. Se puede estar violando derechos de autor, lamentablemente, porque no está amparado por la limitación de excepción. Habría que pagarle a los titulares de los derechos patrimoniales de autor para poder hacer ese uso de la obra. Muchas veces las instituciones de educación superior, ¿qué hacen? Ellos contratan con unas bases de datos especializadas como Niestor, Cielo, pero Cielo es gratis, pues Cielo está en internet, gratis, pero por ejemplo como Niestor, Science Direct, etcétera, y lo que sucede es que contratan, pagan una licencia que vale unos cuantos millones, bastante costosa es, para que los estudiantes y los profesores puedan tener acceso a los artículos y al material que está ahí. Lo que pasa es que los estudiantes muchas veces desconocen que ellos mismos pueden acceder a esa documentación. Entonces uno como docente más lo que puede hacer es explicarles cómo acceder al documento legítimamente, en vez de estarles mandando el artículo como tal, sin autorización. En caso eventual y por desconocimiento, porque puede pasar, que saquemos fotocopias de un libro completo, que ese almacén donde saquemos la fotocopia pues tampoco tienen conocimiento de esto que estamos hablando acá, y resulta que llega una autoridad competente para sancionar, ¿qué les puede decir? ¿Qué pueden hacer? Bueno, normalmente el derecho no sanciona al consumidor, ¿sí?, sino más al que hace una actividad lucrativa alrededor de la violación de la ley. Al que sacó la No fotocopia. lo vemos solamente en el derecho de autor, o sea, lo vemos, por ejemplo, en el tráfico de drogas, ¿cierto? Claro. No es al que se la está fumando realmente en la calle, al que normalmente le ponen problemas, sino al que la está vendiendo, el que porta con intención de comercializar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con el derecho de autor? Realmente las personas que adquieren obras piratas, entre comillas,
digamos que son las menos perseguidas. Son más quienes tienen las obras con interés o con intención de comercializar. Claro. Y por eso sucede que, por ejemplo, cogen a los señores de los semáforos que venden las películas o los que las venden en la calle, en el centro de la ciudad, muchas veces lo hemos visto. O, por ejemplo, han hecho diligencias de allanamiento y han encontrado pues prácticamente locales llenos de impresoras láser, con CPUs, con programas para descargar películas. Entonces es muy difícil demostrar que una operación a un nivel tan masivo sea con intención de solo consumir, Claro. sino que es más también con intención de poder comercializar. Sí. Claro. Ahora, en las fotocopiadoras, normalmente las fotocopiadoras tienen una prohibición absoluta de sacarle copia a un libro completo. Ellos no pueden hacerlo. Normalmente las licencias que se otorgan es hasta cierto porcentaje de las obras y tienen distintos costos, ¿cierto? Dependiendo, digamos, de la operación que se da. Pero si la fotocopiadora no tiene, digamos, la licencia de ceder, que en muchas instituciones de educación superior tener la licencia es necesaria para poder realizar el contrato de concesión para que puedan tener la fotocopiadora ahí. Pero si no lo tienen, es muy probable que cuando la autoridad llegue les vaya a poner todos los problemas posibles. Eso sí es pelea garantizada. Y es difícil controlar una situación como esta, porque muchas personas ahora tienen fotocopiadora, hacen sus copias, facilitan a que otras personas hagan las copias ahí por una compra, por una venta, y pues tener el control directo de esto es complicado. Sin embargo, nosotros como ciudadanos, como buenos ciudadanos, debemos saber las buenas prácticas que debemos realizar, porque ahí de pronto estamos también defraudando a esa persona que tuvo el intelecto, que tuvo el tiempo, que tuvo y le sacó como su espacio para hacer una creación, porque así como las obras literarias, doctora Isabel, lo mismo sucede con las canciones. Las canciones, la música, la creación de muchas veces canciones son poemas y esos poemas pues reproducirlos de alguna manera perjudica a quien fue su autor intelectual, por llamarlo así. Bueno, yo tengo la gran fortuna de dictarle clases a estudiantes de una facultad de Artes y Humanidades. Y eso como persona que se dedica a la propiedad intelectual, digamos que es de lo más interesante que hay, porque es directamente con los creadores, claro. No con los que solucionamos el problema, sino con los creadores. Y la lección es la misma. Todos queremos hacer uso gratuito de las obras, siempre queremos hacer uso gratuito de las obras, excepto cuando es la obra de nosotros. Ahí sí queremos que nos paguen, ahí sí queremos que nos recompensen, ahí sí sabemos que es una labor larga, sabemos lo difícil que es inspirarse, lo difícil que es hacer algo de calidad, todo lo que hay que hacer para que el público pueda acceder a la obra. Entonces, cuando es mío, ahí sí quiero que me paguen. Pero cuando es del otro, no, qué rico, libre, acceso, creatividad para todos. Entonces, lo que yo digo es, hay que tener un balance. Hay que ponerse en el lugar del artista y también en el lugar de la audiencia. El derecho de autor ha avanzado muchísimo, desde la época en la que demandaban a todo el mundo por cualquier cosa, hasta nuevas formas de acceso a las obras como por ejemplo Netflix, Spotify, que son baratas y que permiten acceder a muchísimas obras, y ellos hacen los tratos ya con los distintos productores o los distintos distribuidores. Entonces, sí, digamos que la lección es, hay que ponerse en el lugar del artista, pero también hay que ponerse en el lugar de la audiencia. O sea, nosotros como consumidores vemos solamente y funcionamos, ya sea por Netflix, o sea que estemos en un establecimiento de comercio y escuchamos la música, pero no sabemos que detrás de eso hay convenios, hay contratos, incluso hay establecimientos públicos que tienen que pagar a organizaciones como Saico y Asiempro para poder poner dentro de su establecimiento la música que nosotros queremos escuchar. Eso muchas veces no lo sabemos y creemos que es simplemente prender el radio y escuchar una emisora. Esto también genera pago o compensación, sabiendo que son emisoras libres, abiertas al público,
pero obviamente que se escucha la música de estos autores. Bueno, en los establecimientos abiertos al público, como bares, restaurantes, discotecas, es claro, yo creo que ya está muy aceptado, especialmente porque existe la normatividad de policía que dice que si no están al día con estos pagos les pueden cerrar el local. O sea que todo el mundo se pone pues al día en ese sentido. Lo que no queda claro son otros lugares que se han asimilado a establecimientos abiertos al público, como por ejemplo los buses, los taxis, los aviones incluso. También. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en este momento hay una discusión grande en Colombia que se ha escuchado que no está saldada. Yo quiero dejar eso claro, independientemente de lo que digan los periódicos y cómo salgan las noticias, todavía no está decidido. O sea, una cosa pues, es que Saico decida cobrar y otra cosa es que pueda hacerlo. Claro. Muchos transportadores han decidido, para evitarse problemas, pagar a Saico, a Simpro, incluso Ejeda, que son los de las obras audiovisuales, lo que tiene que ver con las películas. Pero otros no, especialmente los pequeños transportadores no han estado de acuerdo, y pues digamos que esa controversia no está terminada. No importa cómo hayan salido las noticias y cómo se hayan pintado, lo cierto es que eso todavía no es terminado. Con ellos sí se empezó a hacer el cobro, pero todavía no se ha pagado, ¿me entiendes? No o sea, se ha sí se hizo el finiquitado. cobro, pero en Colombia, yo creo que eso me lo puedes entender más fácil tú, pero en Colombia el cobro que hace el Saico no constituye título ejecutivo, hay que Claro. constituirlo, o sea, el juez tiene que decretar que existe una deuda, y por eso es que no basta simplemente con que me cobren. En ese sentido, entonces, ¿qué está pasando? En este momento están como en una etapa en la que incluso le están cobrando a los hospitales por los televisores que tienen en las salas de espera. Pero hay países como en España y en la Unión Europea donde los hospitales han pagado y tienen que pagar y los han condenado a pagar. Todavía en Colombia no está tan claro. Claro, ¿sí? además porque lo que acabas de decir no genera un título ejecutivo, como cuando usted deja de pagar sus expensas o el pago de su administración de la propiedad donde vive, pues si no lo paga le generan un título donde usted reconoce o donde usted reconoce, le hacen reconocer que tiene esa deuda. Hay muchas cosas por hablar, por explicar, y por eso la doctora nos va a acompañar en un bloque de programa donde estará el próximo jueves también dilucidando las preguntas e inquietudes que ustedes tienen para con nosotros. Así que, doctora, la esperamos este jueves. A todos ustedes, amables televidentes, agradecerles por la sintonía en Una Mirada a la Justicia, y los espero el jueves a las 2 de la tarde por este mismo canal con la doctora Isabel Cristina Piedrahita. Que Muchas tengan gracias. una feliz tarde y gracias. Una mirada a la justicia.